Imagina esto por un segundo. Vas caminando por la calle, miras hacia abajo y ves una plantita abriéndose paso entre una grieta del andén, justo al lado de un muro o de una reja. La mayoría de personas la vería y pensaría lo mismo: maleza, estorbo, algo que hay que arrancar. Pero ahora hazte otra pregunta. ¿Y si esa maleza fuera en realidad una de las razones por las que tantas culturas han logrado controlar infecciones durante siglos, mucho antes de que existieran los antibióticos modernos? Hoy quiero contarte una historia que mezcla tradición, ciencia, economía y una crisis silenciosa que crece año tras año: la resistencia a los antibióticos. Y quiero hacerlo con calma, sin prometer milagros, sin venderte fantasías y dejando algo muy claro desde el inicio. Esto no es consejo médico, no es una invitación a automedicarte y jamás reemplaza la atención de un profesional de salud. Es una historia para entender por qué ciertas soluciones naturales, aunque tengan evidencia interesante, no terminan convertidas en tratamientos recetados y qué tan complejo es ese camino. Ahora sí, empecemos. Durante décadas se nos enseñó a ver a los antibióticos como una especie de arma definitiva. Te enfermas, te recetan algo y listo. Pero la realidad es que esa arma se está desgastando. Y no porque los antibióticos no funcionen, sino porque las bacterias aprenden, se adaptan, se vuelven resistentes. Hace mucho tiempo, un científico famoso por descubrir la penicilina, Alexander Fleming, advirtió algo que hoy suena casi profético. Dijo, en esencia, que si usamos antibióticos de forma incorrecta o excesiva, llegaría un día en que las bacterias nos ganarían la carrera. Y ese día está cada vez más cerca. La resistencia antimicrobiana no es una teoría, es una realidad que ya está cobrando vidas. En varios países ya existen infecciones que antes eran fáciles y ahora se vuelven una pesadilla. Personas que se operan, que salen bien del quirófano y semanas después terminan luchando contra una infección hospitalaria que no responde a lo habitual. Y cuando eso pasa, el tiempo corre. Porque una infección que no se controla a tiempo puede escalar rápido y complicarlo todo. En medio de ese escenario, aparece una pregunta incómoda. Si sabemos que hay plantas con potencial antimicrobiano, ¿por qué no se investigan más? ¿Por qué no se estandarizan? ¿Por qué no se integran de forma seria al sistema de salud? Ahí entra la protagonista de esta historia. Una planta conocida científicamente como Bidens pilosa, a veces mencionada con nombres locales distintos según el país y la región. En algunos lugares la llaman amor seco, en otros la confunden con hierbas de jardín, en otros se usa como verdura o como infusión. Y en muchos sitios, sencillamente, la arrancan sin pensarlo. Lo interesante es que no estamos hablando de un conocimiento aislado. La misma planta, o plantas muy cercanas, aparecen en prácticas tradicionales de distintas partes del mundo. Y no porque alguien lo viralizara en Internet, sino porque culturas diferentes, separadas por océanos y siglos, llegaron a conclusiones parecidas por observación y experiencia. En varias regiones de América, desde México hasta zonas de Centroamérica y Sudamérica, se reporta su uso tradicional para problemas de la piel, heridas que no sanan bien, molestias digestivas y cuadros asociados a infecciones. En algunos relatos históricos, se menciona que, cuando llegaron colonizadores europeos en el siglo XVI, encontraron a comunidades que ya usaban plantas locales como parte de su botiquín cotidiano, no como algo exótico, como algo normal, como lo que se hace cuando alguien se corta, se inflama o se infecta. Al otro lado del mundo, también se encuentran referencias a usos tradicionales en Asia. En China, por ejemplo, distintas hierbas se describen en textos antiguos como plantas que limpian calor o remueven toxinas, términos que, dentro de esa medicina, se relacionan con procesos inflamatorios e infecciosos. En Japón, algunas preparaciones herbales se han usado históricamente para la piel, para la irritación, para lo que hoy describiríamos como procesos inflamatorios. Y en África, también aparecen registros etnobotánicos, prácticas de comunidades que aplican hojas frescas en heridas
o que usan ciertas plantas como alimento y como remedio. Esa repetición geográfica llama la atención por una razón simple. Cuando muchas culturas, sin ponerse de acuerdo, encuentran utilidad parecida en algo, al menos vale la pena mirar con seriedad. No para convertirlo automáticamente en medicina moderna, sino para investigar qué hay ahí. Y eso es lo que varios científicos han intentado hacer. En estudios de laboratorio, se ha evaluado la actividad de extractos de Bidens pilosa contra diferentes bacterias. Aquí es donde conviene respirar y ser muy honestos. Una cosa es que un extracto muestre actividad en una placa de laboratorio. Otra cosa muy distinta es que eso se traduzca en un medicamento seguro, estable, dosificado y eficaz en humanos con ensayos clínicos robustos. Pero aún así, los resultados de laboratorio pueden ser una señal inicial importante. Algunos estudios han reportado que, dependiendo del tipo de extracto y la parte de la planta, se observa inhibición del crecimiento bacteriano en cepas asociadas a infecciones comunes. Se menciona su evaluación frente a bacterias vinculadas a infecciones de piel, infecciones urinarias, infecciones gastrointestinales y otras. En ciertos casos, los investigadores comparan la potencia con sustancias antisépticas usadas de forma habitual en entornos clínicos. Por ejemplo, se habla de comparaciones con la clorhexidina, un antiséptico ampliamente utilizado para desinfección. Y aparece un dato llamativo: concentraciones muy específicas, expresadas como 0,12%, que se usan como referencia en algunos protocolos. Cuando se cuentan estas cosas en videos o en redes, a veces se presentan como una prueba definitiva, como si la planta ganara y ya. Pero no funciona así. La ciencia no se trata de ganar una pelea. Se trata de entender mecanismos, reproducir resultados, medir riesgos y, sobre todo, comprobar qué pasa en el cuerpo humano. Aún así, lo que sí parece consistente en la literatura de laboratorio es que la planta contiene una mezcla amplia de compuestos bioactivos. Y esa idea es clave, porque la naturaleza rara vez trabaja con una sola molécula aislada. Muchas plantas tienen decenas, a veces cientos, de compuestos que interactúan. Algunos pueden ser antimicrobianos, otros antiinflamatorios, otros antioxidantes, y algunos pueden incluso ser irritantes o tóxicos si se usan mal. Por eso el es natural no significa es seguro, ni significa sirve para todo. En el caso de Bidens pilosa, se habla de familias de compuestos como flavonoides, terpenoides, compuestos fenólicos y otros. Y la explicación más repetida sobre por qué podría funcionar contra bacterias es que algunos de esos compuestos afectan la membrana celular bacteriana. En otras palabras, dañan la barrera que protege a la bacteria. También se menciona que ciertos componentes podrían interferir con procesos internos, como la replicación o la comunicación entre bacterias. Esa comunicación tiene un nombre que suena raro, pero es importante: quorum sensing. Básicamente, las bacterias no siempre actúan como individuos aislados. En muchas infecciones, actúan como comunidad. Se coordinan, forman biopelículas, capas protectoras difíciles de penetrar. Y ahí es donde muchos antibióticos fallan, porque la biopelícula funciona como un escudo. Entonces, cuando un estudio sugiere que un extracto vegetal interfiere en esos procesos, la comunidad científica presta atención. No porque ya sea medicina, sino porque podría inspirar tratamientos futuros o combinaciones con otros enfoques. Ahora viene la parte que mucha gente se pregunta: si hay indicios, ¿por qué no se receta? ¿Por qué no está en las clínicas? ¿Por qué sigue siendo maleza? La respuesta real no es una sola, y no es tan simple como decir porque no quieren. Hay razones económicas, sí. Hay razones regulatorias, también. Y hay razones científicas que casi nadie menciona cuando quiere vender una historia dramática. Hablemos primero de la economía, porque influye mucho. Un medicamento moderno requiere investigación larga, cara y minuciosa. No solo demostrar que algo mata bacterias en laboratorio,
hay que demostrar seguridad en animales, luego seguridad en humanos, luego eficacia comparada, luego dosis, luego interacciones, luego estabilidad del producto, luego control de calidad, luego aprobación regulatoria. Eso cuesta millones, a veces cientos de millones. Y ahora viene el problema más incómodo. Una planta que crece libremente en muchos lugares del mundo no se puede patentar como si fuera una invención. Tú no puedes adueñarte legalmente de una especie que existe desde siempre. En cambio, una molécula sintética nueva o una formulación muy específica sí se puede patentar. Y esa patente es lo que hace que una empresa recupere su inversión. Sin patente, el incentivo económico se reduce porque cualquiera podría copiar el producto cuando salga. Eso no significa que haya una conspiración automática. Significa que el sistema actual premia ciertos caminos y vuelve otros caminos más difíciles. Ahora hablemos del segundo obstáculo, la estandarización. Una pastilla tiene una dosis exacta, pero una planta puede variar. Depende del suelo, depende del clima, depende de la época de cosecha, depende de si creció cerca de contaminantes, depende de cómo se seca, depende de cómo se extraen sus compuestos. Dos plantas iguales pueden tener perfiles químicos distintos. Y cuando hablamos de medicina moderna, esa variación no es aceptable. Porque si un tratamiento funciona hoy y mañana no, eso es un riesgo. Entonces, para convertir una planta en medicamento formal, se necesita cultivo controlado, métodos de extracción estandarizados y controles estrictos. Y volvemos al punto anterior. Todo eso cuesta dinero. Y sin una forma clara de proteger la inversión, muchas compañías no se lanzan. Tercer obstáculo, la evidencia clínica. La mayoría de estudios sobre plantas medicinales se queda en laboratorio o en modelos animales. Y eso, aunque útil, no es suficiente para que un médico lo recete como sustituto de antibióticos. Un médico se rige por guías clínicas, y esas guías se basan en ensayos clínicos grandes, en revisiones sistemáticas, en consensos. Si esa evidencia no existe, el médico no puede, ni debe, apostar la vida de un paciente a algo que todavía no tiene respaldo sólido. Cuarto obstáculo, seguridad y uso correcto. Una planta puede tener efecto antibacteriano y al mismo tiempo tener contraindicaciones. Puede interactuar con anticoagulantes, puede afectar el hígado en ciertas dosis, puede generar alergias, puede irritar mucosas, y eso no se sabe con certeza hasta que se estudia a fondo. Entonces sí, puede ser frustrante ver una planta prometedora y sentir que la ignoran, pero también sería irresponsable convertirla en receta universal sin pasar por el proceso completo. Dicho eso, aquí aparece otra capa del problema. La crisis de resistencia antimicrobiana está creciendo más rápido de lo que la industria desarrolla nuevos antibióticos. Hubo décadas, especialmente en el siglo XX, donde aparecían antibióticos nuevos con frecuencia. Luego, esa curva se frenó. Parte de la razón es científica. Descubrir antibióticos nuevos es difícil. Parte es económica. Muchos antibióticos se usan por pocos días, mientras que medicamentos para enfermedades crónicas se venden por meses o años. Y un negocio, por definición, tiende a ir hacia donde hay retorno constante. Esto no es moralidad, es estructura. El resultado es que el tubo de nuevos antibióticos en desarrollo se ha vuelto más delgado. Y varios organismos internacionales han advertido que no hay suficientes opciones verdaderamente innovadoras para enfrentar bacterias prioritarias. En este punto, algunas proyecciones se vuelven alarmantes. Se han publicado estimaciones sobre millones de muertes acumuladas en las próximas décadas si la resistencia sigue aumentando y si no mejoramos el acceso a tratamientos eficaces. Porque aquí hay otra verdad dura. No todo el mundo tiene acceso al antibiótico correcto. En muchos lugares se usan antibióticos inadecuados por falta de recursos, o se venden sin control, o se interrumpen tratamientos. Y eso alimenta la resistencia. En otras palabras,
no es solo que existan superbacterias, es que el sistema de acceso y uso de antibióticos está roto en muchas partes del mundo. Entonces, cuando la gente habla de soluciones accesibles, aparece la idea de plantas medicinales como alternativa local, algo que crece cerca de casa, algo que no depende de una cadena internacional, algo que potencialmente podría apoyar estrategias comunitarias, siempre que se investigue bien y se use con responsabilidad. Ahí es donde Biden spilosa se vuelve interesante, porque no es una planta rara, no es un ingrediente que solo existe en una montaña lejana. Es una planta que aparece en suelos alterados, en terrenos baldíos, en cultivos, en jardines, en espacios urbanos. Crece donde vive la gente y produce muchas semillas, semillas que se pegan a la ropa, al pelaje de animales y viajan sin pedir permiso. Por eso se considera invasora en algunos lugares, por eso hay guías para erradicarla, por eso se vende herbicida para eliminarla, no necesariamente porque sea malvada, sino porque compite con cultivos y aparece donde la gente no la quiere. Es irónico. Lo que la hace maleza es lo mismo que la haría accesible si algún día se estandarizara como recurso medicinal. Ahora, si hablamos de identificación general, suele describirse como una hierba anual que puede alcanzar alturas entre 30 y 100 centímetros, con hojas verdes, a veces con bordes dentados, con flores pequeñas amarillas y, en ciertas variedades o etapas, pétalos externos claros, con semillas oscuras, delgadas, con pequeñas espinitas que se enganchan. Esa descripción ayuda, pero ojo, identificar plantas puede ser difícil. Hay especies parecidas. Y una confusión puede ser peligrosa. Así que si alguien se interesa por el tema, lo responsable es aprender con guías botánicas locales o con alguien experto, no con suposiciones. También se suele mencionar que en algunas culturas se consume como verdura, que se cocina como si fuera una hoja más, tipo espinaca, en sopas o guisos, y que a veces se seca para infusiones. Otra vez, esto no es recomendación, es descripción cultural, porque el hecho de que una comunidad lo use no significa que sea seguro para todos, ni significa que sea apropiado en embarazo, ni significa que no tenga interacciones, ni significa que cure infecciones graves. Lo que sí podemos decir, sin exagerar, es esto: la historia humana está llena de plantas que inspiraron medicamentos reales. La aspirina moderna se relaciona con compuestos presentes en sauces. Varios fármacos contra el cáncer vienen de plantas estudiadas durante décadas, y eso nos enseña algo importante. La naturaleza puede ser una biblioteca química impresionante, pero para convertir esa biblioteca en tratamientos seguros, se necesita investigación seria. Entonces, cuando alguien pregunta por qué no se receta Biden spilosa, la respuesta más honesta sería así: porque el salto entre prometedor y recetado es enorme. Porque el sistema de medicamentos está diseñado alrededor de moléculas patentables y procesos muy estandarizados. Porque los ensayos clínicos son caros y complicados. Porque la variabilidad natural dificulta convertir una planta en producto farmacéutico. Y porque, incluso si funciona contra ciertas bacterias en laboratorio, todavía se debe probar en humanos, con dosis claras, con seguridad clara y con resultados comparables. Ahora, hay otra pregunta más personal. ¿Qué hacemos con esta información? Y aquí me gustaría que te quedaras con una idea central. No se trata de escoger entre ciencia y tradición como si fueran bandos enemigos. Se trata de unir lo mejor de ambos mundos. La tradición puede señalar caminos. La ciencia puede confirmarlos, refinarlos o descartarlos. La tradición te dice: esta planta me ayudó durante generaciones. La ciencia responde: vamos a medir cómo, cuánto, para qué casos, con qué riesgos. Y cuando esas dos cosas se alinean, nacen soluciones poderosas. Pero cuando se separan, pasa algo triste. Se desprecia el conocimiento tradicional como si fuera superstición, o se idealiza lo natural
como si fuera mágico. Ambos extremos son peligrosos, porque una infección grave no se combate con romanticismo. Se combate con tratamientos eficaces, con diagnóstico, con seguimiento, con responsabilidad. Así que si tú me preguntas qué deberías hacer con todo esto, yo te diría algo muy simple. Úsalo como curiosidad informada, como invitación a mirar más allá de lo obvio, como recordatorio de que la medicina no empezó en laboratorios, pero se fortaleció con ellos, y como empujón para exigir más investigación, más inversión y más creatividad frente a la resistencia antimicrobiana. Porque sí, necesitamos antibióticos nuevos, necesitamos mejor acceso, necesitamos educación sobre el uso correcto, y también necesitamos abrir la mente a estrategias complementarias, incluyendo compuestos de plantas, bacteriófagos, terapias combinadas y prevención. Ahora, para cerrar, quiero volver a la imagen inicial, esa planta creciendo en la grieta. La próxima vez que la veas, tal vez no la mires igual. No porque sea una cura secreta, no porque tengas que usarla, sino porque representa una verdad que a veces olvidamos. El mundo natural tiene soluciones potenciales que no siempre entran en los moldes del mercado, ni en los moldes de la medicina moderna, al menos no de inmediato. Y la pregunta correcta no es por qué no me la recetan ya. La pregunta correcta es, ¿qué se necesita para investigarla bien, estandarizarla, comprobar su seguridad y, si realmente lo merece, convertirla en una herramienta más en la lucha contra las infecciones? Porque si algo está claro, es esto. Las bacterias no van a esperar. Y nosotros no podemos darnos el lujo de ignorar ninguna pista prometedora, venga de un laboratorio, de un hospital o de una hoja verde creciendo donde nadie la invitó. Si quieres, también puedo adaptarte este guión a un estilo específico de locución. Por ejemplo, tono documental, tono conversación cercana o tono de misterio científico, manteniendo las mismas reglas de sin paréntesis y números en palabras.